Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Leo y Marlon, especialistas de Harman México, y en esta ocasión vamos a hablarles un poquito sobre los monitores de referencia J104BT, que son esos que ven en pantalla. Y pues no sé, ¿qué te parecen, Leo? ¿Tú que los has escuchado? Creo que hay varias cosas que recalcar acerca de estos monitores para la gente que no los conoce y a lo mejor para la gente que definitivamente utiliza monitoreo para el estudio o requiere una forma de escuchar música. Son unos monitores muy versátiles para empezar, así sin meternos en profundas En características o en especificaciones. especificaciones tan técnicas. De entrada, justamente el montaje que tenemos ahorita de los monitores sobre un escritorio, sobre una mesa, eso para empezar los vuelve ya muy versátiles y Así es. muy útiles, ¿no? Es muy común que de repente compras unas bocinas, unos monitores para tu estudio y obviamente lo primero que haces es colocarlos sobre un escritorio. Sin embargo, cuando no conocemos de este concepto de monitores o de la tecnología o la manera en la cual se desenvuelve el sonido a través de tus bocinas, estamos cometiendo un error porque normalmente el tipo de sonido que sale de la bocina automáticamente va a tener una reflexión, un rebote, digamos, con la superficie del escritorio. Así es. Y puede llegar a generar problemas de desfase y de una escucha falsa, de una escucha hasta cierto punto engañosa. Así es. Estos monitores tienen de alguna manera la tecnología o están justamente para la colocación sobre una superficie así, sobre un escritorio. También puedes utilizar bases habituales de monitores sin ningún problema, pero están pensados para las personas que a lo mejor no tienen las condiciones óptimas para la posición de un monitor adecuado, ¿no? Sí, eso es una cosa muy importante que mencionas porque estos monitores, al tener esa tecnología de prácticamente colocarlos en un escritorio y que suenen bien, los hace muy prácticos para gente que se dedica no solamente al audio, ¿no? Sino también gente que a lo mejor quiere unos buenos monitores para escuchar su música, gente que se dedica a hacer podcast, a hacer bloggers, a cuestiones de a lo mejor también de audio contra video, ¿no? Y quieren tener una muy buena referencia del sonido y del audio. Estos monitores son una muy buena opción en ese sentido. Claro, incluso en su momento platicábamos que hasta para escuchar la música que proviene del televisor, ¿no? O de algún dispositivo simplemente como entretenimiento, como audio de entretenimiento, son buenas bocinas porque el contenido de frecuencias que te ofrecen y la reproducción de ellas, tanto del grave como a los medios y los agudos en las diferentes frecuencias que puede manipular y reproducir, son bastante fieles y son bastante buenas, ¿no? Definidas sobre todo. Sí, hablando un poquito sobre eso que mencionas de las frecuencias, también nos damos cuenta que estos monitores pueden abarcar frecuencias desde los graves a los agudos, desde los 60 Hz, que es una frecuencia bastante baja para el tamaño de los monitores, sí, hasta una frecuencia de 20.000 Hz, que básicamente, si lo hablamos de una manera práctica, es la máxima frecuencia que podemos escuchar en el rango de los agudos. Entonces me abarca básicamente un espectro de frecuencias bastante grande, bastante amplio. Claro, y hablando del contenido de grave, como bien lo mencionaste, para el tamaño de las bocinas, para el tamaño de su contenido, su concentración de grave, de alguna manera es una bocina que lo define muy bien, ¿no? Nosotros tenemos oportunidad de tenerlos y de utilizarlos como unos monitores de referencia también para el estudio. Y cuando revisamos de repente nuestra mezcla, nuestra música a través de los monitores, el grave lo hace y lo reproduce de una manera muy, muy correcta, libre de distorsión. De hecho, ¿a qué tiene que ver esto? El diseño, justamente la forma ovalada hasta cierto punto que tiene el monitor, permite que la tecnología de la misma construcción de la caja pueda reproducir ese contenido de grave sin una distorsión, por así mencionarlo, o con una buena calidad, ¿no? Y otra cosa de forma interna, un poquito más técnica, tiene que ver con su tipo de preamplificador que utiliza, su tipo de amplificador, mejor dicho, que está utilizando, que es de clase D, lo cual los vuelve unos monitores muy prácticos, hasta cierto punto muy portables, porque el amplificador de clase D lo que va a hacer es que no pese. Sí, son muy ligeros, vean, por ejemplo, son bastante bonitos también en estética y ligeros, ¿no?
Sí, justamente la clase D lo que permite es que además de que sean ligeros, no se calienten tanto. Comúnmente en los estudios y comúnmente con otras marcas de monitores, lo que suele ocurrir es que a través del uso constante, ¿no? Si estás trabajando una canción o estás haciendo un podcast y ya pasaron 3, 4 horas de estar haciendo esta reproduciendo, puede llegar a, digámoslo así, como a cansarse el monitor y de alguna forma empieza a calentarse y ya no rinde como al principio, es decir, ya te empieza a decir mentiras. Este tipo de tecnología que está dentro de este tipo de bocinas, de monitores, nos permite que a un tiempo constante se siga utilizando y se siga trabajando y escuchando como al principio. Es. Y hablando también de esa tecnología, regularmente, como platicamos ahorita, estos monitores pueden abarcar desde graves hasta agudos, y eso es porque tienen dos bocinas. Prácticamente en cada una tiene dos drivers, ¿no? Dos bocinas, una de agudos y una de graves, pero tiene una tecnología llamada coaxial, que esa tecnología lo que hace es que coloca una bocina, la bocina de agudos, sobre la bocina de graves, superponiéndola, y de tal manera ya abarca menos espacio y te genera el rango de frecuencias que estamos diciendo, sin problema de que se interfieran las frecuencias y que se desentiendan o que se escuchen cosas raras, ¿no? Entonces, esta tecnología del driver coaxial, que se le llama, nos permite que abarque todo ese rango de frecuencias sin ningún problema de distorsión, claro, o de interferencia. Y que viajen de una forma correcta, es decir, comúnmente cuando hablamos de los agudos, en una cuestión más profesional, en una cuestión de estudio, debemos de estar como muy centrados a la escucha del agudo, porque la señal, las frecuencias agudas son las frecuencias más directas, ¿no? Por así mencionarlos, a diferencia de los graves. La tecnología coaxial permite que de alguna manera esta combinación de frecuencias viajen en conjunto y de alguna manera se esparzan por el cuarto, por el espacio en donde estamos trabajando, sin requerir tener sumamente precisión de colocación de nuestra escucha a través de las bocinas, ¿no? Así es. Entonces, esta tecnología del driver coaxial más el amplificador de clase D hace que los monitores tengan esa calidad que les estamos comentando, ¿no? Definitivo, todo el diseño, toda la estructura está pensada para aprovecharla, como dijimos, sobre un escritorio, para definir perfectamente bien las frecuencias y para que de alguna manera el monitoreo que nos ofrece este tipo de bocinas sea de un rango de frecuencias amplio y clara, ¿no? Y sobre todo libre de distorsión, que de repente es lo que podemos reprocharle a muchas otras marcas o muchos otros modelos de bocinas, sobre todo de este tamaño. Sí, para este uso, ¿no? Que básicamente este tamaño es para un uso más práctico, un uso más de referencia, un uso más como para tener una buena calidad de sonido para algo que estamos trabajando, ¿no? Y en cuanto a las conexiones. Y hablando de practicidad, estas bocinas tienen una practicidad de que tiene varios tipos de conexiones. Por la parte trasera tiene conexiones de RCA para que yo pueda meter señales de RCA en estéreo. Puedo meter señales de plug de un cuarto, y además en la parte de enfrente tiene una entrada de auxiliar de plug de un octavo, y sobre todo que estos monitores son Bluetooth, tienen una tecnología Bluetooth. Que esta tecnología es un Bluetooth 5.0, es la última generación de Bluetooth, que me permite una conexión más estable, una distancia más grande y obviamente mucho mejor calidad al momento de reproducir señal a través de tu dispositivo vía Bluetooth a tus monitores. Sí, y por la parte frontal pues tenemos un switch en donde nosotros podemos elegir de alguna manera el tipo de señal y por dónde se está recibiendo esa señal. De hecho, algo que se me hace muy interesante, que es muy funcional para nosotros en el estudio, es que de repente tienes la oportunidad de poder elegir todas las señales, ¿no? O sea, si estás conectado mediante la entrada de plug o mediante la entrada coaxial o ya sea vía Bluetooth y tienes 3 señales conectadas a la bocina, podrías en algún momento escuchar esas 3 señales de conexión simultáneamente. Algo así como una pequeña mezcladora, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque de otra manera tendrías que cambiar el switch y decirle, ahora quiero escuchar Bluetooth y ahora quiero escuchar lo del plug y ahora lo del auxiliar. Entonces es muy práctico eso. En ese sentido cumplen perfectamente esa función, que es la de ser un monitor de referencia, que constantemente en el estudio pues requieres escuchar de una fuente una señal, requieres escuchar una señal A o una señal B, ¿no? Que de repente llegamos a tener, justamente al poder elegir la sección de escuchar todas las fuentes sonoras, automáticamente podríamos estar switchando sin tener que detener, por ejemplo, la música, ¿no? Para escuchar. Exactamente. Otra de las cosas interesantes es que tiene una entrada de audífonos.
o mejor dicho una salida de audífonos, para que nosotros podamos también monitorear lo que suena en los monitores a través de audífonos. Al momento de conectarlo, automáticamente los monitores dejan de sonar y vamos a tener la referencia en los audífonos. Y esto lo tiene en la parte frontal también para que sea muy práctico el que estés conectando audífonos a través de los monitores y no tengas que estar yendo a la salida de audífonos de tu computadora o tu interfaz, ¿no? En este sentido, aquí puede ser. Sí, hay que tomar en cuenta que para interconectar los monitores físicamente estamos hablando de que un monitor es activo y un monitor es pasivo. Eso es importante. En este caso, este monitor sería el que recibiría la señal de cualquier fuente sonora o del Bluetooth o de las conexiones que tiene físicamente ahí, y a través de un cable de bocina habitual nosotros estaríamos enlazando las dos bocinas, separando de alguna manera y permitiendo que se usen los 60 watts de potencia que nos ofrece este sistema. Sí, eso es importante. Al ser uno pasivo y uno activo, el pasivo va a estar colocado en el lugar donde queramos y el activo es el que va a estar conectado a la corriente. Entonces el pasivo no va a necesitar un tipo de conexión o de alimentación de corriente, porque lo va a alimentar el amplificador de este. Y hablando sobre la potencia que tienen una potencia de hasta 60 watts. Cada uno de los monitores va a reproducir 30 watts por independiente, y en conjunto van a tener una potencia de 60 watts. Sí, definitivamente es una opción muy buena para todas aquellas personas que se dedican o quieren hacer contenido para plataformas, que quieren tener una escucha, una referencia de la música o del audio que de alguna manera están trabajando, pero con buena calidad, ¿no? O sea, no solamente escucharlo por así decirlo, al ahí se va, sino tener una definición concreta de lo que te está diciendo la música o lo que tú acabas de grabar. Se puede utilizar, como bien lo mencionábamos, tanto para contenido como para simplemente reproducir música. Sí, para gente que le gusta escuchar música de buena calidad, que no tienes que comprar unos monitores bastante grandes, bastante, tal vez, si lo quieres decir así, estorbosos, o que tengo que comprar una base especial. Estos en un escritorio sin ningún problema. Sí, definitivamente cumplen la función de unos monitores de audio profesionales de una manera muy accesible. Muy accesible, ¿no? Sí, y práctica. Exactamente. Entonces, estos son los monitores 104 de JBL. Los invitamos a que los escuchen, a que los conozcan. Creo que si ustedes vienen y prueban su música, su contenido, y los escuchan a través de ellos, pueden llevarse una muy grata sorpresa, porque pues así nos pasa a nosotros. Definitivamente no esperábamos mucho de alguna manera del tipo por el tamaño, sobre todo llevarlos a fines profesionales del estudio de grabación, y cuando los escuché la verdad quedé maravillado, ¿no? Así es, nos vemos la próxima, y pues esos son los J104BT. Otra cosa importante antes de irnos, tiene dos modelos. Además de estos negritos, hay un modelo en versión blanca, que están bien estéticos, bien bonitos también, para pues, una cuestión más de diseño y bonito. Pero los dos son iguales, ¿no? En cuanto a sus características y su función. Y pues bueno, estos son los J104BT de JBL, y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.